Nuevamente nos contactamos con Munay, ella es psicóloga, canalizadora y escritora. Su libro que lanzó en su momento era Hablar con Dios, y eso fue una canalización que ella recibió. Y nos va a estar contando qué es canalizar, en qué consiste, cuándo sabemos que es una canalización y no una imaginación creada por nuestra mente. Hola Munay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos nuevamente para sumarte. Tenemos pendiente también un libro que estás por lanzar, pero ya lo vamos a hablar en su momento. Contanos qué es una canalización, cómo fue vos, cómo te diste cuenta que estabas canalizando y recibiendo mensajes. Sí, bueno, canalizar es recibir información de otros planos de conciencia, esa sería la definición psicológica o científica incluso, es recibir información del campo cuántico. Y en mi caso, bueno, desde niña era una experiencia natural, así que lo vivía con total normalidad, o sea, para mí por lo menos era algo cotidiano, incluso cuando uno es niño lo vive con esa inocencia del niño, que lo vive hasta, no digo como un juego porque para mí era realidad, pero el afuera u otros pueden creer que uno está hablando con amigos invisibles o es parte de la imaginación del niño. Después cuando fui creciendo y cuando fui viendo que eso no era algo que todos vivían, no porque lo estuviera preguntando, sino porque me daba cuenta en la manera de ser de las personas, en la manera de hablar, en su conexión o desconexión con su parte espiritual. Y después ya como psicóloga y como investigadora comprendí que había un proceso psíquico que se llamaba mente expandida, conciencia ampliada también se le dice, y que tiene que ver con conectar con esos otros estados de conciencia, con esas otras dimensiones, que en definitiva es información. ¿Qué? Así podría, digamos, Definirlo. decir de manera simple algo más complejo, ¿no? ¿Qué son otros planos de conciencia? ¿A qué te referís cuando hablas de otros planos de conciencia, otras energías? Sí, se habla de dimensiones, por eso también se habla de mente multidimensional. Podríamos pensar una mente lineal, que es la que usa todo el mundo, lo que Freud describió como aparato psíquico, y después hay otra mente multidimensional, que es la que conecta con otras dimensiones. Las dimensiones son diferentes perspectivas de una misma realidad, ¿sí? Nosotros vivimos una experiencia, podemos nosotros dos estar viviendo una experiencia, cada uno la va a percibir desde su subjetividad y desde su singularidad, pero a su vez, de acuerdo a qué atributo o qué recurso esté usando de la mente. Puede ser la mente en un plano, como se dice, de 3D, planeta Tierra, con las reglas de juego del planeta Tierra, o por lo menos de la 3D, que tiene que ver con el espacio-tiempo, que tiene que ver con ver todo desde este mundo dual, digamos. Poder comprender un juego humano, pero cuando abrimos la mente es como si abriéramos el foco de una cámara filmadora y estamos ampliando el cuadro y podemos ver más elementos y diferentes ángulos, y es como que es como una pintura o una fotografía que nos va mostrando cada vez más elementos y nos permite comprender más acerca de lo que estamos viviendo o de lo que está sucediendo. Bien. Algo así sería comparativamente. Pero Vos, las dimensiones son diferentes perspectivas desde una misma realidad. De acuerdo a qué dimensión estemos percibiendo la realidad, vamos a ver la vida de una manera o de otra. vos esto lo empezaste a percibir de niña, decías, y de forma natural. ¿Eso Sí. es algo que vos tenés un don o cualquiera puede, mediante alguna capacitación, alguna serie de ejercicios, llegar a tener esas canalizaciones? Sí, digamos que sí es un don, es un talento, es un poder psíquico, si se quiere, que en todas las personas está de manera potencial. Algunos lo tienen despiertos naturalmente y otros lo van despertando de acuerdo a sus procesos internos. Incluso no como... Hay algunos que no es que buscan específicamente acceder a la canalización, pero claro, cuanto más nos conectamos con el interior, con nuestro ser, más observamos nuestros pensamientos, cuanto más hacia adentro vamos, más hacia afuera nos expandimos en cuanto a la conexión con otras dimensiones. No a la afuera lineal de humano a humano, sino a ese afuera multidimensional que nos permite tener una mayor comprensión desde la sabiduría, no desde la información racional, sino desde la comprensión del ser. Así que
de una forma u otra se puede acceder. Pero es un proceso porque incluso el tenerlo de manera natural, por decirlo así, ¿no? O sea, que uno lo tenga desarrollado, también después tiene que buscarle una comprensión humana, si se quiere, para saber qué hacer con eso, ¿no? Claro. O sea, para saber cómo utilizarlo, para saber cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Exacto. Y gente que por ahí recibe esos mensajes y no tiene esa expansión de conciencias, piensa a lo mejor que está loca. ¿Qué mensaje le podemos hacer llegar a ellos? ¿Cómo sabemos que es una canalización y no una creación de nuestra mente? Bueno, todo lo que se sale de la norma, digamos, de lo racional, es como catalogado como una locura, porque excede a la razón. O sea que en esos términos está bien pensarlo de esa manera, pero no es una locura psicopatológica. O sea, esto ya te lo digo como psicóloga, las estructuras psicopatológicas, a diferencia de esta otra locura, ¿no? De vivir esta experiencia de canalización, un loco no tiene, o una persona que tiene una desestructuración psíquica, no tiene conexión con su ser en cuanto a implicación subjetiva, no se puede hacer preguntas, no puede replantearse la vida, o sea, no tiene lo que se llama la capacidad de simbolizar. Entonces ahí hay una gran diferencia. En cambio, digamos, las otras personas que empiezan a recibir información, siempre la información es como algo sutil al principio, ¿no? Es como una idea, un susurro del alma, a veces son imágenes o, bueno, depende de la experiencia que cada uno viva, puede ser toda una película proyectada en no sé, en un momento de meditación, en un ensueño dirigido. Y el registro que uno tiene que tener en relación a la canalización es principalmente lo que uno siente en ese momento, porque la canalización siempre te va a conectar con tu corazón, con tu ser, y no vas a tener duda que lo que estás viviendo no es producto de tu imaginación, lo estás viviendo y es un hecho. Por lo general la duda viene después, cuando uno quiere tratar de buscarle explicaciones, lógico, cuando uno trata de encajar eso, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué me habrá querido decir ese mensaje? Ahí viene el enriedo de la mente lineal, ¿no? De la mente humana. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos descifrar qué hacer con esos mensajes? Bueno, a ver, lo primero es registrar el sentir, ¿no? O sea, ¿qué sensación me dio? Porque lo sensorial ya es una información muy útil y, por ejemplo, si uno está angustiado o tiene dudas, bueno, la sensación ya de certeza o de seguridad nos está diciendo algo, ¿no? En relación, por ejemplo, a ese mensaje. Si de repente lo que vivimos tiene que ver con sanar algún dolor del pasado, alguna herida o alguna revelación en cuanto a comprender algo que necesitamos comprender, siempre la experiencia de canalización es como que va a encastrar con lo que uno está necesitando desde el ser, ¿sí? No desde la curiosidad, ahí no funciona, claro, ahí nos enredamos, claro, forzamos, pero sucede, una de las características es que sucede por lo general de manera espontánea, sucede de una manera que nos termina incluso sorprendiendo, nos conmueve, nos emociona, nos da una información muchas veces que, si bien por un lado sentimos como que ya lo sabíamos, pero no deja de sorprendernos en cuanto a la claridad, la comprensión y de alguna manera nos conecta con todo nuestro ser a nivel mental, emocional y álmico. Uh-huh. O sea que es una experiencia muy, muy completa, digamos, un combo muy interesante. Incluso se puede tener sensaciones en los 5 sentidos, ¿no? Sentir una sensación en la piel, aromas, sí, alguna música que nos despierte o escuchar en nuestra mente esos mensajes directos. Sí, eso, ahí ya está la singularidad de cada uno, ¿no? Porque claro, hay personas que pueden ver en imágenes, otros que pueden tener incluso clariaudiencia porque se escuchan sonidos, otros que tal vez lo pueden sentir en la piel, aromas, otro por ahí más mental. Eso va a tener que ver ya con, o sea, la canalización también es como que esa información utilizara en cada persona
la vía facilitada, dicho de otra manera. Yo, por ejemplo, que soy muy mental en cuanto a querer comprender los procesos del alma, psíquicos, lo que hay detrás del velo, el cuadro en general, bueno, más allá de lo sensorial, me la pasaba escribiendo porque necesitaba poner en palabras esa información y eran con lujos de detalle, ¿no? Incluso muchas veces. ¿Para qué nos sirve tener una canalización? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos pedir asistencia? ¿Podemos pedir un consejo a nuestros guías? ¿Podemos pedir orientación? Sí, todo el enredo humano en el que podamos estar, ya sea un estado de confusión, el querer tomar alguna decisión, el querer tener alguna revelación o incluso algún acto creativo, esa inspiración divina para crear, no sé, desde pintura, música, un poema, escribir un libro o incluso tomar decisiones en un negocio, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la experiencia humana, podemos pedir asistencias desde esos otros planos divinos de una inteligencia o una conciencia más expandida, ¿no? Porque tiene más información que nosotros podemos tener desde este plano de 3D. ¿Por qué? Porque el problema en realidad del ser humano tiene que ver con el enriedo de sus propias emociones. Ahí uno pierde claridad, incluso cuando toca alguna herida del pasado o cuando alguna memoria inconsciente también. Entonces, de esa manera estamos pidiendo asistencia y pidiendo colaboración. Y esa sería la utilidad, ¿no? Puede ser por algo concreto o puede ser como un proceso más continuo. En mi caso me la pasaba escribiendo, pero claro, si necesitaría para algo puntual, si quiero tomar alguna decisión puntual en la que me siento con dudas o inseguridades, puedo pido, en realidad lo hago, que se me asista. Y a veces, esto también es importante, ¿no? Porque a veces la canalización puede ser tener esa sensación de certeza, simplemente. Bueno, lo cual no es poco, ¿no? Pero o sea, no siempre es un proceso complejo, en donde tengo una imagen tener o esa una sensación. No siempre son palabras o respuestas o una guía, sino generar una sensación de bienestar y de certeza ante una consulta. Claro, que tiene que ver con la intuición, o también, bueno, a mí me ha pasado en momentos de angustia o de dolor, que por lo menos la experiencia es como que la sensación es de contención y de calma, por lo menos para empezar después a comprender. O sea, va a tener que ver con lo que cada uno esté viviendo, por eso la manera de vivirlo va a ser muy variada. Pero uno también puede invocarlo en el momento que necesitan, sin necesidad de hacer un gran ritual o de algo así como muy fenomenológico. Claro. A veces los rituales o la preparación tiene que ver como para entrenar el instrumento, que sería el cuerpo físico y emocional, para empezar a tener registro, ¿no? de la diferencia de si estoy imaginando, si lo estoy inventando, si lo estoy forzando, si es así, si no. O sea, es más que nada para crear ese hábito en cuanto al reconocimiento como experiencia. Pero después uno lo puede utilizar, bueno, cuando está en contacto con la naturaleza, ese canal está como mucho más limpio, digamos, ¿no? Mucho más predispuesto para hasta desde la telepatía, porque la comunicación, la canalización también es una especie de telepatía, porque uno está recibiendo información, recibiendo paquetes de energía, y a veces puede ser a través del pensamiento o a través de lo sensorial, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, uno podría también comunicarse y de alguna manera entender el lenguaje, ¿no? Porque a veces uno asocia el lenguaje con palabras y sin embargo el lenguaje es comunicación y es transmisión de información. La película Avatar muestra como uno apoyando la frente en el tronco de un árbol puede recibir la información de ese árbol. Y eso es física cuántica, eso es algo, es un hecho científico, no es un delirio. Claro. Después hay que ver cómo interpreta uno, ¿no? Lo que el árbol te dijo, eso ya es otra cosa. Pero que eso es posible y es una experiencia hermosa, porque en definitiva todo termina siendo la conexión con el amor, ¿no? Con el corazón, con esos estados de bienestar. Y eso, sea de la manera que sea, vale. Y hay riesgos, porque ¿cómo sabemos que el mensaje llega de una energía bondadosa, de luz, iluminada, y no llega de alguna energía densa o oscura o negativa? Por cómo nos sentimos, ¿no? O sea, todas las energías
que se dicen como elevadas o más luminosas o más amorosas, vamos a sentir eso, vamos a sentir amor, vamos a sentir claridad, vamos a sentir contención, vamos a sentir seguridad, nos vamos a sentir acompañados y es una sensación como hasta amistosa, ¿no? Son como un buen amigo, ¿no? Como alguien, como un otro yo que está con una amorosidad que la sentimos sin ninguna duda. Cuando ya nos genera una perturbación, una angustia, una confusión o algo como una contracción, digamos, sí. Incluso la podemos sentir en el estómago, en la garganta, o una aceleración, digamos, del corazón, pero como una palpitación por algo que nos inquieta, ya ahí es otra cosa. Atención, claro. Y ahí sí hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa? Cuando uno conecta con esta mente expandida, es como abrir una puerta y bueno, uno puede ir al cielo y al infierno, metafóricamente hablando, claro. ¿No? Pero como que puede entrar, la mente es maravillosa, pero también hay que saber utilizarla, porque es como entrar en pasadizos que uno puede después no regresar tan fácilmente. Hay experiencias, hay personas que utilizan sustancias, ¿no? Desde ácidos, bueno, la marihuana o algunos elementos como para vivir esas experiencias, y eso siempre tiene el riesgo, primero que puede generar la dependencia a eso. Segundo, sí. Que ya no tiene que ver con un atributo en cuanto a que nos empodera y nos conecta con nuestro ser, sino que estamos utilizando algo también. Claro, y que nos deja como muy vulnerables porque perdemos el control. El control me refiero del ser, no el control del ego. Claro. No, el control en cuanto a que somos conscientes de lo que estamos viviendo. Pero vos acordate que nosotros estamos como yendo a esta comunicación que va a ser cada vez más telepática, sin necesidad de tanta palabra, lo cual a mí va a ser todo un desafío, pero por lo menos no hay tanto desgaste también, ¿no? Cuando uno habla y cuando quiere explicar, pero en un origen, si vos no sé, los que nos contaron, ¿no? O lo que uno estudió, el hombre se conectaba con las estrellas, claro. Se guiaba por los astros, hablaba con el espíritu del fuego, tenía toda esa comunicación con el cosmos, con la naturaleza, con esa unicidad para realizar obras como los egipcios, los mayas, los aztecas. O sea, estamos hablando de cosas extraordinarias, ¿no? Sí, civilizaciones maravillosas que tenían una gran conexión, sí, obvio. Claro, claro. Nación Quero, los Queros en Perú. Bueno, ahí sí. Sí, ni hablar. Entonces, es como ser original, es como volver ser original es volver al origen. Bien. Pero estoy hablando como en una metáfora de estamos evolucionando hacia una experiencia que en realidad en un origen así fue, la comunicación con el cosmos, la unión del hombre con el ser uno, con la naturaleza, con las energías, bueno, y vivir esa experiencia realmente es algo que es como una buena señal del salto cuántico frente a tanta tecnología o tanta modernidad, lo cual la tecnología me parece fantástica cuando se la usa también para poder transmitir a favor, claro. Pero no deja de ser algo que, me viene una palabra fuerte, pero puede idiotizar también, así, ¿no? Pero bueno, como que apaga todos los recursos mentales o creativos, ¿no? Como todo recurso tiene las dos caras de la misma moneda. La canalización es extraordinaria, pero si se la sabe usar y con cuidado y ubicarla en el momento justo y en la experiencia justo para que sea una suma y no una resta. Yo he escuchado mucha gente que se la pasa hablando de el arcángel Miguel me dijo esto o lo otro, como una cosa ya como... Bueno, eso te termina disociando. Yo no digo que sí ni que no, porque la experiencia la tiene el otro, ¿no? No voy a poner en duda eso, pero es como que desresponsabiliza a la persona que habla por otros. Me lo dijo, no sé. Y bueno, ¿vos qué decís de eso? ¿Qué opinás de esa información? Sí. Porque en definitiva es integrar todos esos planos en lo humano, que es lo más difícil, ¿no? Y también estas canalizaciones que podemos pedir asistencia es para el bien nuestro propio o para el bien del otro, pero nunca es para el mal, ¿no? No es para, no podemos pedir que al otro le vaya mal porque me hizo con rencor o con odio, ¿no?
Claro, porque además son incompatibles, o sea, Sí. si vos tenés, te lo voy a explicar de otra manera, Sí. para que cada vez podamos canalizar más, para recibir esa información, tenemos que estar más puro de espíritus, más conectados con nuestro corazón, o sea, cuanto más amor sentimos, cuanto más liviano estamos de la carga del pasado y de las angustias y de los dolores, más abierto estamos a esa experiencia de recibir información. Fantástico. O sea que si alguien tiene maldad, intención o lo que fuera, no va a estar canalizando, va a estar utilizando otros recursos energéticos, o sea, que los hay, puede decir como está la magia blanca, está la magia negra, o sea, pero no es una experiencia de canalización, si se quiere, de los planos más elevados, Exacto. porque es incompatible, son vibraciones que están en diferentes sintonías, digamos, ¿no? Pero vos dijiste algo que también es importante, que la canalización, si bien es para uno, porque uno recibe una información, puede ser útil para todos, claro. porque el ser es uno solo, ¿no? Cada uno está viviendo una experiencia de ese ser uno o de ese ser único, pero todos en definitiva terminamos viviendo las mismas experiencias en diferentes escenarios, de diferentes maneras, pero los problemas existenciales son iguales para todos en cuanto a la experiencia del ser. Por eso una canalización puede ser aplicado para cualquier ser humano que esté necesitando esa respuesta, ¿no? O esa revelación. Siempre es una característica importante de la canalización que tiene que ser útil para todos. Por eso no responde a la curiosidad. No te van a decir qué número va a salir en la Quiniesies, o si fulanita tiene onda con vos o no. O sea, te digo porque uno como humano cae en esas preguntas que vos decís, no, esto no puede ser así, no funciona de esa manera. Pero bueno, es parte del aprendizaje de lo que no es canalizar, o por lo menos para lo que no se va a utilizar esa herramienta tan poderosa, ¿no? Bien. Claro, es parte de eso, como decías, no le podemos pedir el número de lotería que va a salir o la quinela. Claro. O cuando uno tiene incluso que tomar decisiones así como que me diga sí o no, que por ejemplo no, a lo sumo que sentir la claridad de hacia dónde, la intuición. En definitiva, la responsabilidad tiene que ser de uno, porque si no, terminamos siendo como marionetas de ese otro que nos dice lo que hay que hacer, y la divinidad, la inteligencia divina, no por lo menos esa parte del juego no es parte del juego, digamos. No es por ahí. Hay mucha bibliografía, ¿no? Muchos que canalizaron y a la vez escribieron libros, así como vos escribiste Hablar con Dios. Hay otros autores que hay una buena bibliografía para incursionar e investigar a la gente que le interese. Sí, mira, yo cuando leí, me acuerdo a Neale Donald Walsch, no sé si lo leí en el 2005, ponele, una cosa así, me fascinó esa experiencia, ¿no? Primero me fascinó la información de los libros y la verdad es que no cuestioné esa experiencia, porque en ese momento incluso me dedicaba ya como psicoanalista y uno podría pensar desde lo racional cómo es eso. Sin embargo, al contrario, me acuerdo de haber emitido en voz alta un deseo de cómo me gustaría vivir esta experiencia, recuerdo que lo dije, sin pensar que a los pocos años estaba escribiendo lo que fue mi primer libro sin saber que iba a ser un libro. Eso es un decreto, eso es plasmar la realidad que querés. Claro, y ahora es cada vez más rápida, ahí tardó unos años, digamos. Claro. Ahora es más inmediato porque el tiempo está más acelerado. Igual yo usaba, la escritura era mi medio para hablar conmigo, para plantear hipótesis, o sea, me la pasaba escribiendo ya desde niña. Bien. Pero esta experiencia, que cuando la viví fue tan clara, es más, durante 3 meses, todos los días, desde la mañana hasta que me acostaba, de forma manuscrita, escribía lo que se me decía a través del pensamiento. Y era impresionante porque es como que si mi mano iba sola y yo iba leyendo lo que iba escribiendo. Ajá. Y más de una vez me ponía a llorar porque era una revelación, o sea, toda esa información primero fue para mí, o sea, eran todas respuestas a preguntas mías, a procesos míos, y era una revelación continua y una conmoción diaria, pero era algo tan natural que no solo no lo contaba, sino que así lo vivía. De hecho, cuando escribí el último texto, que le puse el título, porque después lo que hice fue esos mensajes, ponerlos de manera general, obviar algunos temas
particulares míos y ponerle títulos, ¿no? O sea, de qué se trata cada una de esas revelaciones. Y el último, que se llama Compartir el Trabajo, este es el libro, porque lo terminó publicando Vergara, por primera vez en 2012, ahora hay una nueva edición. El último texto se llama Compartir el Trabajo, porque ahí se me explica que todas esas respuestas, lo que te dije hace un ratito, son universales porque todos los seres humanos pasamos por las mismas experiencias, tarde o temprano, más o menos, pero no hay nadie que se escape de la angustia, del dolor, de la incertidumbre, de la muerte, de la enfermedad, del abandono, de la traición, de todo, como también del amor, del placer, pero conocer esos procesos desde esa información que se me mostraba era una revelación de mucha claridad mental, de mucha amorosidad, de mucho sentido del humor. Dios tiene mucho sentido del humor, es muy exquisito ese humor porque es un humor que acaricia, ¿no? No que, o sea, y era obviamente que en mi caso para escribir ese libro sí tuve una preparación que no sabía que era una preparación física, mental y espiritual, que fue casualmente haber ido sin querer, porque no tenía la intención de aprender a meditar, ni mucho menos, pero fui a hacer un retiro de Vipassana, que son 10 días en completo aislamiento, muy estricto, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche en posición de loto meditando. Y ahí fue una previa, por experiencias que viví, que después las cuento en el libro también, de cómo se me fue... Te lo voy a decir en términos cuánticos o científicos. Es como si hubieras utilizado la materia, es como si se hubiera purificado todos mis cuerpos. No sé si sabías que tenemos 7 cuerpos. Eso lo explica Annie Besant. Algunos hablan de 9. El espiritual, bueno, pero viste que está el cuerpo espiritual, el alma, el aura, el cuerpo físico. Bueno, todos esos cuerpos se me estaban preparando, si se quiere, por ponerle una palabra, para algo que no sabía que después iba a empezar a vivir de una manera muy precisa, que era a través de la escritura transmitir todos esos mensajes. Después con el tiempo ya fue más directo. Hoy yo que sé en qué momento lo hago, ¿no? O sea, si bien cuando hablo puedo estar canalizando sin darme cuenta, pero hay momentos en donde prendo la cámara sin saber lo que voy a decir y hablo, y dejo que eso hable a través mío. Después cuando lo ven me dicen, me das una paz, y en realidad mi vida no es muy, o sea, es bastante caótica. Evidentemente estoy canalizando porque me dejo usar como un instrumento, y la primera beneficiada soy yo porque es una experiencia celestial realmente, ¿no? Lo que se siente, la vibración, cómo se eleva. Uno hasta rejuvenece, así que está buenísimo. Yo puse en el libro que es un spa. ¿A qué spa? Yo dije, ya sé a qué spa voy a ir de ahora en adelante, ¿no? Porque como la vibración se acelera los átomos, entonces claro, la piel se ve más linda, todo. De hecho la alimentación me cambió en esa época, casi no comía, pero no tenía hambre y tenía una energía muy... O sea, es una experiencia muy recomendable. Se te manifestó en todos los cuerpos, digamos, o sea, así tanto como en los cuerpos sutiles como en el cuerpo físico. Claro, claro. Y mira, así como te cuento esto, porque todos tienen 2 caras de la misma moneda, ¿no? Así como te cuento esto, que sería la parte espectacular de la canalización, después el proceso, que es lo que yo también siempre insisto cuando enseño, comunico, comparto, porque después me costó mucho, porque después me la pasé años así, ¿viste? Conectada con esos planos, en esos mundos, en esos universos paralelos. Entonces, cada vez me interesaba menos vivir experiencias humanas, porque me parecían aburridas, me parecía que todo era muy lento, todo, y en ese otro mundo no podía invitar a otro humano, porque solamente yo lo vivía. Entonces, en determinado momento, tomé la decisión, o sea, fue una decisión de dejar de habitar esos planos, por lo menos de esa manera como lo vivía, y vivir más lo humano, porque lo humano es acá. Y es ahora. Cuando nos partimos ya lo humano ya no va. Es como decir, bueno, fuiste a París, recorré París, porque después te volvés y ya está. Bueno, algo así lo sentí en ese momento. Y por eso ahí surgió el otro libro, que es uno de los últimos, que es el método. El método Munay integra esos 2 mundos. Porque en ese momento yo dije, ¿cómo integro estas 2 realidades? Yo no quería perder toda esa experiencia, pero también sabía que ese es el gran desafío, ¿no? Ese es el gran desafío. Vos sos psicóloga,
¿Cómo lo tomaron tus colegas? No sé si hablaste cuando vos empezaste a este tránsito y desde la psicología hay quienes están con una psicología muy tradicional que no aceptan estas tendencias que ahora fluyen a través de la conexión energética. Sí, yo más que tendencia los llamo descubrimientos, Bien. Nuevos descubrimientos, porque la tendencia parece como una moda y en realidad son los nuevos descubrimientos. No se lo conté a nadie. No. Fue mi gran secreto que no lo hablé con nadie, claro. Solamente lo hablé con un analista, con un psicoanalista. Después de hacer un trabajo, yo necesité en determinado momento hacer consciente lo inconsciente, pero a fondo, ¿no? Algo que supuestamente Freud dice que hasta es imposible porque siempre hay algo más del inconsciente y yo necesité en determinado momento llegar hasta las últimas consecuencias porque sabía que el inconsciente es tu sombra, pero también lo puedes transformar en tu luz y que son todas las memorias del pasado que duelen, traumáticas y que te juegan en contra cuando querés ir hacia un lugar, te lleva para otro. Entonces, una vez que terminé ese proceso, que fue más de un año, iba 3 veces por semana a diván, o sea que era psicoanálisis. Sí. Llegó un momento en donde, como tenía mucha confianza y sabía que este psicoanalista tenía una mente abierta por las investigaciones que él hacía, le pregunté si podía empezar a contarle algo que no se lo había contado nunca a nadie. Y ahí fue una experiencia muy interesante porque muchas de las experiencias de esos otros planos, de esas otras dimensiones, sí, tienen muchas características del inconsciente. Por ejemplo, la atemporalidad, la aespacialidad, todo ahí es real, todo se manifiesta de una manera muy rápida. O sea, hay muchas similitudes y fue para mí, bueno, como plasmar en la realidad concreta, empezar a poner palabras y hablar de eso, sin saber si el día de mañana iba a compartirlo o no, porque claro, como yo también como psicóloga y psicoanalista, sí, y sabía de qué se trataba hablar de esos temas, así que hoy por hoy también tengo mucho cuidado por ahora, no sé, por ahí el día de mañana me pongo a contar todo con lujo de detalle, por ahora trato de ser cuidadosa, porque creo que siempre lo más importante cuando uno habla de esas experiencias, por lo menos para mí, era, bueno, ¿de qué me sirve todo eso? ¿No? ¿De qué me sirve conectar con esos otros planos, ver puertas dimensionales, ver desmaterializarse? ¿Para qué? Porque, ¿qué hago con eso en la cotidianidad? ¿No? Sí. Y bueno, entonces siempre fue como la pregunta que me permitió mantener el equilibrio, porque te vuelvo a repetir, vivir esas experiencias son tan maravillosas que uno no quiere volver, claro. La verdad. El tema es que termina ya en un neuropsiquiátrico, porque sí, viste, le llegas, te van a decir, no, estoy hablando con los ángeles, y como que no, bueno, vamos a medicarla porque corre riesgo, ¿no? Y hoy la ciencia moderna, la psicología moderna, la física cuántica, la neurociencia, las neurociencias también con esta apertura, ¿no? Sí. Ya saben. La psicología y la psiquiatría también, en el Congreso de Psiquiatría en Mar del Plata el año pasado se trató biodescodificación. Claro, tal cual. O sea, ahí se ve, ¿no? Se ve que todo son átomos, inteligencia, y estos planos también son diferentes tipos de inteligencia. El tema, digamos, para usar lo que puedo como recomendar en cuanto a el que quiera acceder a estos estados de conciencia expandida, a esta mente brillante, multidimensional, siempre mantener la conexión con su ser, con el corazón y enraizar en la tierra para que pueda encontrarse cierto equilibrio en el sentido de un poco y un poco, ¿no? O sea, todo el tiempo uno está jugando en la versión humana y divina. ¿Se puede aprender, se puede acceder a una capacitación para empezar a recibir esos mensajes? Bueno, ya que lo estás preguntando, voy a dar un curso que va a ser, creo que el 3 de octubre, o sea, es un sábado, el primer sábado de octubre. Igual pueden entrar a Método Munay, en la página de metodomunay.com, en la parte de cursos, aprender a canalizar va a ser el primer curso que voy a dar, en donde primero voy a, obviamente, explicar este fenómeno desde la ciencia, desde la psicología, también, por supuesto, desde mi experiencia, encuadrarlo en el sentido de para qué sirve, todas las preguntas que vos me hiciste, pero bueno, con ejemplos más precisos y con una explicación más detallada. Y después
toda la parte de los errores, o sea, lo que no hay que hacer, que la mayoría lo hace, pero bueno, hay que saber por qué no, para entender que es una herramienta de poder, pero depende cómo se la utilice, te puede jugar, te puede llevar arriba o, bueno, como todo. Y la última parte se hace una iniciación a través de una meditación guiada, o sea, guío yo, lo que quiero es que es difícil esto, ¿no? Porque la idea es ir hacia adentro, en el sentido de conectar con el ser y llevarlos a cada uno que puedan recorrer esos estados para poder tener la experiencia concreta y real de qué se trata canalizar, ¿no? Que puedan tener el registro sensorial, que puedan tener, y que eso no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y de esa manera es una iniciación, o sea, es como abrir ese canal sabiendo todo, ¿no? Cómo utilizarlo, los pros, los contras, para qué sí, para qué no. Después cada uno hará lo que quiera con eso, pero bueno, hoy puedo explicarlo, porque como para mí, como te contaba hace un rato, era una experiencia tan natural, cuando me lo preguntaban hace tiempo atrás, es más, el libro salió en el 2012, y cuando me preguntaban cómo podían vivir esa experiencia, yo no es sabías. Como que preguntarte a vos cómo respirás, no sé, respiro. No lo puedo explicar. Después, mi parte más científica, psicológica, fue como desmenuzando y entendiendo el proceso para poder compartirlo, ¿no? Me nombraste Método Munay, ya te comprometo para una próxima entrevista más adelante que nos estés contando qué consiste lo que es el Método Munay y bueno, y que la gente visite la página. Por favor, sí, esa es la parte más, o sea, es como, a ver, no te digo la frutillita de la torta porque no es un detalle, es como mi gran tesoro, ¿no? Porque fue mi gran desafío, integrar esos mundos que son opuestos, las reglas de juego son opuestas, pero también son complementarias. Y cuando uno puede entender cómo jugar el juego, porque todo el tiempo estamos jugando el juego, ¿viste? Claro. Adentro, afuera, cielo, tierra, humano, divino, material espiritual. Y entonces es como, es un entrenamiento interesante, ¿no? Es estar todo el tiempo en movimiento consciente de cómo estamos percibiendo y desde dónde estamos eligiendo vivir la vida, ¿no? Así que me encantaría. Muchísimas gracias. Por supuesto, feliz de poder. A mí también me encantaría, entonces ya estás comprometida y nuestra audiencia seguro que lo va a estar esperando. Y te agradezco porque la verdad que hoy mucha información exquisita para tener en cuenta y para empezar a vivir esta experiencia de canalizar y recibir mensajes, recibir asistencia, ayuda. Es muy importante, es muy buena el proyecto y la idea. Sí, más en estos tiempos, ¿no? Sí. O sea, en estos tiempos de tanto caos, de tanta crisis, donde hay tanto ruido, tanto movimiento externo, con la pandemia, las crisis económicas y toda la información y la desinformación que hay, es cuanto más hay que conectar con esa información que nos viene tipo Wi-Fi directamente a nuestra mente y corazón y quedarnos con eso. Y sí, un consejito que doy, no estar debatiendo con el otro, si la mía es la verdad, cada uno tiene su verdad y desde ahí va a crear su realidad. Y sin juzgar. Así que, claro, sin juzgar y sin comparar, porque hoy si no genera nos desestabiliza eso, ¿no? Y ya bastante está el mundo para desestabilizado como para internamente también, no caer en eso. Muchísimas gracias. En la descripción del video están tus redes sociales, Facebook. Munay Oficial. Sí, Munay Oficial. Instagram. Y Instagram también es Munay Oficial, y la página que ahora ya está disponible, que es metodomunay.com. Ahí está la información de los cursos, los libros, hay sesiones, también quiero ver de organizar sesiones grupales con personas que vivan experiencias afines, porque la experiencia de uno puede ayudar para comprender también la de otro. Uno no se siente tan solo, que vivió tan solo todas estas experiencias, porque con quién las iba a hablar. Bueno, es lindo como reencontrarse y armar también comunidad y redes, compartir estas experiencias que son hermosas, ¿no? Así que bienvenidos y muchas gracias. De eso se trata. Muchísimas gracias.